Buena tarde a cada uno de ustedes. Me da gusto que estén aquí presentes, hayan dado el tiempo para poder iniciar otra sesión más del Colegio Sonorense de Enfermeras. Como ya me conocen, soy la presidenta Karina Hernández Flores para servirles. Y desgraciadamente el ponente que teníamos para hoy, que nos iba a hablar sobre lo que es, permítanme tantito. Que nos iba a hablar sobre acciones esenciales, que ya vimos en una ocasión este tema, pues desgraciadamente tuvo un accidente y tuvo que irse al hospital, me avisó. Entonces, para no dejar, más bien para cumplir nosotros como colegio y para que ustedes pues se sientan bienvenidos, nosotros buscamos otro tema. Entonces, pues, bueno, el tema del día de hoy voy a compartirlo. Es un tema que hace tiempo di, y pues ya me conocen, ¿verdad? Entonces, un momentito y iniciamos. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, este tema lo di hace, yo creo que como 2 años, entonces pido al público que si ha cambiado algo, me lo haga saber. Recordemos que estas sesiones no es que yo lo sepa todo, ni soy especialista en lo que son implicaciones legales, pero pues hemos estudiado ya algo relacionado, y entonces pues sí hay alguna duda, algo que como les dije haya cambiado, pues es importante que lo hagan saber para unificar criterios y llevarnos lo mejor que podemos en estas sesiones. ¿Ok? Entonces pues empezamos. Que quiera cambiar esta cosa. Ok. Vamos a empezar con uno de los mayores miedos que tienen algunas personas, es abrir las puertas del conocimiento y descubrir que todo lo que había creído realmente no es. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Estudiamos nuestra carrera, terminamos, tenemos título y cédula y ya jamás volvemos a estudiar absolutamente nada. O no nos preocupamos por seguirnos capacitando. Lo que siempre había yo comentado es que si quisiste ser enfermera, toda la vida vas a ser enfermera hasta que te llamen de allá arriba. Entonces, tienes que estarte capacitando continuamente. Tenemos que ir de la mano con la tecnología, con los nuevos avances. Y en el área donde yo me encuentro, que la mayoría sabe que estoy en el área de oncología o de quimioterapia, siempre hay cosas nuevas. Entonces, no nos podemos quedar quietos. Entonces, hay algunas cosas que aprendimos en aquellos entonces, que ahora ya son diferentes. Entonces, aquí no cabe el que si se hacía así y se ha hecho siempre así, que siga. No, no, no. Aquí tenemos que modificar nuestro pensamiento, modificar todo lo que hacemos, técnicas y demás, y todo es por bien del paciente. Entonces, lo que había sido en mis tiempos, a lo mejor ahorita ya no existe. Igual como habíamos dicho alguna vez, la investigación, a lo mejor lo que ahorita es lo actual, en unos 5 o 10 años ya no va a existir, eso va a cambiar. Entonces, todo es movimiento y tenemos que ir conforme vamos a avanzar. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pirámide normativa en salud, así rapidito para no aburrirlos tanto. Pues ya sabemos que hasta arriba tenemos la Constitución Política, artículo 4 y 5 constitucional, donde nos dicen que podemos, que la salud es para todos en general, y que también podemos dedicarnos al ejercicio, bueno, a la profesión que nosotros querramos, siempre y cuando sea lícita, ¿no? Y también a ese nivel, pues encontramos los convenios y tratados internacionales. Anteriormente, exclusivamente antes del 2011, era exclusivamente la Constitución Política nuestro máximo. Ahora entran los convenios y ya podemos
tomar de esos convenios, que es la máxima, ¿no? En lo que es aquí con nosotros. Entonces, la otra normativa jurídica que sigue es la Ley General de Salud, que espero alguna vez la hayan leído. Una vez yo traté de leerla lo más que pude, lo que me interesaba, pero me la aventé toda, pero pues siempre yo no soy de guardarme todo en la memoria, tengo que traer mis anotaciones, tengo que traer mi libro para poder pues revisarlos, ¿no? Cuando tenga algo. Y ahí entra también pues, los códigos civiles, el código penal, etcétera. Después, más abajo, vienen las leyes reglamentarias, el artículo de atención médica, de investigación, de trasplante y pues, todas las leyes que ustedes quieran, ¿no? Después, las normas oficiales mexicanas, las cuales se supone que se deben de revisar cada 5 años y que desgraciadamente pues no se ha hecho. Tenemos normas muy viejas que todavía siguen actuales y que sí necesitan ciertos cambios. Y al final vienen las normativas de las instituciones de salud, ya cómo se rige cada institución, que sabemos aquí en México somos muy diferentes, ¿no? Cada una. Entonces, esta es la pirámide normativa de salud en México. Dentro de los convenios y tratados internacionales, pues tenemos los derechos humanos. Como les dije, en el 2011, pues las garantías individuales, que en aquel entonces se veían así, ahora se vuelven derechos humanos. Y que ahorita, pues, no es que estén de moda, sino que todos tenemos que respetarlo y el personal de salud y más lo que es el personal de enfermería, que es el trato directo y casi 100% con los pacientes, es muy importante que tengamos toda esta información fresca, ¿no? Para no violar los derechos ni que los pacientes violen los de nosotros, ¿no? Porque también somos importantes, recordemos eso. La interpretación de estas garantías es la tendencia de favorecer los derechos de los pacientes. Decían, bueno, algunos abogados dicen que si un paciente se queja por algún derecho humano, siempre vamos a ir perjudicados nosotros, el personal de salud. Y eso es tedioso porque a lo mejor no tenemos la culpa de lo que está sucediendo, no está en nuestras manos, pero sí te jalan para poder ver qué pasó con todo eso y de aquí a que desahogan pruebas y lo que tú quieras, pues es muy tedioso, perdemos tiempo, perdemos trabajo, etcétera, entonces es tedioso, ¿no? Y pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un semanario judicial de la Federación, lo pueden buscar y se llama a salud o atención médica y ahí han trabajado muchas cosas que es sobre salud, que debemos de darle una vueltecita ahí a la página para ver qué hay, ¿no? Y qué es interesante. Y dentro de la Constitución Política, pues como les dije, el artículo 4, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el quinto, pues el derecho a ejercer lo que nosotros querramos siempre y cuando sea lícito, ¿no? Bueno, la Ley General de Salud, pues como les dije, pues la protección a la salud de todas las personas y pues en los términos del artículo 4 Constitución establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Ella nos va a regir todo lo demás que tenemos como pirámide hacia abajo, ¿no? Y las leyes y reglamentos son un conjunto de reglas y normas generales, incluida también la legislación, las que hacen que se autorregulen todas las organizaciones. Después tenemos las normas oficiales mexicanas, que son disposiciones generales, técnicas, expedidas por dependencias, Administración Pública Federal, y su objetivo es establecer reglas, especificaciones, directrices, características aplicables a productos o procesos o servicios que nosotros vamos a dar. Entonces, si ustedes se van, no sé, a la 019, pues sabemos que rige lo que es la enfermería en México, ¿no? Y la verdad, yo siempre he tenido muchas dudas de lo que viene ahí, que mucha gente lo toma como ya propio y debería de ser porque es una norma que nos están dando y como dice, son regulaciones técnicas observables obligatorias para toda la República Mexicana, para todas las personas, pero sí, como les dije, deben de ser verificadas cada 5 años y desgraciadamente no se ha hecho. Y pues estas van a disminuir riesgos de lo que hagamos, ¿no? Aquí está la norma 019, como ven es del 2013, hace, ¿qué será? 12 años, que ya debieron de haber modificado. Y pues aquí tienen nuestras intervenciones dependientes, independientes e interdependientes, ¿no?
Y en el 5.8 el personal de enfermería es obligado a 5.8.1 verificar oportunamente la existencia y función óptimo del equipo, de su cargo y reportar los faltantes y fallas que representen en un riesgo. Muchas veces llegamos al servicio y nos quejamos, por ejemplo, el carro rojo. Lo abrimos y resulta que faltan un montón de cosas, es un corredero, un estrés, y de por sí siempre es así, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no es nuestra obligación verificarlo, verificar que cuando lleguemos que todo esté bien precisamente para que no suceda eso y no batallar al momento de tener alguna urgencia, ¿no? Para poder utilizar el carro rojo. Entonces, es importante que lleguemos a nuestro servicio y se haga, pues decimos que no hay rutinas, pero en eso sí hay rutinas porque tenemos que llegar y revisar todo lo que nos falta, todo lo que no tengamos, todo lo que está mal, reportarlo, y a veces es tedioso, ¿no? Pero también, pues los jefes de piso se deben de poner también las pilas, pero también a nosotros que somos personal operativo, también tenemos que ver ese tipo de cosas. Vamos inmiscuidas en eso, ¿no? El 8.2 dice conocer y aplicar cuando correspondan las normas oficiales mexicanas citadas en el apartado 3 de esta norma 34. Después, en el 583, asumir el compromiso responsable de actualizar, aplicar los conocimientos científicos, técnicos, éticos, humanísticos de acuerdo a su ámbito de competencia. Y el 59 es cumplir con las normas institucionales y orden técnico a fin de contribuir con la seguridad del usuario y el equipo de salud, así como para la conservación del medio ambiente. Como les digo, pues son intervenciones que nosotros hacemos, ¿no? Casi a diario. Y pues, ay, perdón. Ok. Es que no me sale aquí la pantalla completa. Bueno, el conocimiento no va a servir, va a ser inútil para quien no sabe aplicarlo. Entonces, a lo mejor yo soy muy fregona en quimio, o me creo yo muy fregona, pero si a mí me mandas a un área de cardiología o un electro o una CLS, pues la verdad, yo sí les puedo decir que batallo mucho. A lo mejor sacamos al paciente, lo sacamos, se recupera lo que tú quieras, pero yo sí me quedé con muchas dudas, yo sí voy a batallar y demás, porque yo no estoy inmersa en eso. Y desgraciadamente en lo que es México no tenemos bien delimitado lo que tenemos que hacer, porque una enfermera, sea general, sea licenciada, se titula. Y ante la ley, si tengo título y cédula, yo ya sé todo. Soy una super enfermera, ¿no? Entonces, donde me manden, tengo que saber qué hacer. Entonces, eso sí como que está preocupante, ¿verdad? Porque ni la que tenga más de, es más, ni las jubiladas lo supieron todo, porque sí, es muchísima información, ¿no? Bueno, el expediente clínico, pues ya sabemos la norma 024 del 2012, dice que sistema de información de registro electrónico de la salud, intercambio de la información en salud. Sabemos que todavía tenemos expedientes, que la 004, bueno, muchos hospitales los tenemos en físico todavía. Y no tenemos pues suficiente personal, no tenemos suficiente pues, aparatos electrónicos, computadoras, como le quieran llamar, para poder hacer todo eso que desde cuándo se había visto, pero pues desgraciadamente no todos los hospitales podemos tenerlo. Entonces, pues nos habla específicamente del expediente clínico, que todo mundo lo manejamos, todo mundo sabemos para qué es. Y pues nos habla el 004 en la 513 que los prestadores de servicio de atención médica del sector público, social y privado podrán elaborar formatos para el expediente clínico, tomando en cuenta los requisitos mínimos establecidos en esta norma. Muchas veces nos quejamos todos los operativos, ay, ya van a volver a cambiar de hoja. Ay, apenas me estoy acostumbrando a esta ya. Ay, que parece un pergamino porque es mucho, muy fastidioso. Pero yo creo que los líderes, los jefes, tratan de precisamente ahorrarnos, entre comillas, depende, aquí hay muchos pensar de todo mundo y ustedes me dan la razón. Muchos van a pensar, ay, nada más nos quieren tener ahí escribiendo, ¿no? Pero muchos nos quieren ahorrar tiempo.
Ya es dependiendo del pensamiento de cada quien, ¿no? Pero una nota de bueno, una hoja de enfermería pues debe llevar lo mínimo indispensable. Por supuesto, a través de este tiempo, con las demandas que ha habido, se han tratado de modificar esas hojas precisamente para no tener faltas de información. Entonces, a veces son hojas muy grandes, pero está toda la información ahí incluida para que uno no falle. Y aún a veces así lo falla, ¿no? Cada quien. Y todo el personal de enfermera tiene la libertad de crear o modificar un formato en cualquier nivel de atención y se recomienda incluir al personal jurídico de la institución para dar esas recomendaciones. No nada más yo la hice, yo la creé y la voy a aventar, no. Para ver si estamos bien o no, ¿no? Que nos den su punto de vista por los problemas que han surgido y que cada vez hay más, ¿no? Bueno, en el 5 dice que todas las notas del expediente clínico deben contener fecha, hora, nombre completo de quien la elabora, así como la firma autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso. Y estas dos se van a sujetar a las disposiciones jurídicas aplicables, ¿no? Y hay dos formas. Nos pensamos que el registro clínico y la nota de enfermería son las mismas, pero no. Un registro clínico es toda aquella anotación o transcripción de un profesional de enfermería realiza en un formato institucional debidamente membretado. Y una nota de enfermería es una redacción clara, precisa y concisa sobre el estado puntual y salud de nuestro paciente. ¿Se ve la diferencia? Una pregunta, si me quieren contestar, bienvenidos. ¿Alguien? Atrévanse. Nadie. Tenemos, por ejemplo, una hoja. Tenemos, por ejemplo, la hoja de enfermería que está membretada con el logo y todo, donde llenamos y demás. Pero, por ejemplo, si la nota está pequeñita, que es lo que siempre nos quejamos los enfermeros, ¿qué podemos hacer? Pues nos dicen los jurídicos que podemos agarrar una hoja en blanco, pero membretarla, ¿no? Membretarla con los datos del paciente y seguir, continúa la nota de enfermería del paciente tal, pum, 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 llenarla, inclusive engraparla o ponerla ahí mismo. Y si quieren, ya los bien desconfiadotes, pues tomar fotografías por cualquier cosa y que se vaya al expediente. Entonces, es importante que no nada más nos quedemos con el pedacito de nota. Aunque ahora, como les dije, las hojas de enfermería son mucho más grandes porque tratan de abarcar muchas cosas que a lo mejor ya no ponemos en la nota, pero yo ya lo puse en algún otro lado. ¿Ok? En el 511 que las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. Muchas veces ponemos abreviaturas, pero no sabemos si están 100% autorizadas o no. Entonces sería una buena forma de empezar hoy a buscar qué abreviaturas sí puedo poner y qué no. ¿Ok? Se planean las observaciones del paciente si tienen un carácter legal y asegura que los cuidados y los procedimientos fueron realizados durante el turno. Y también sirve con fines de investigación, auditoría y respaldo legal, que la nota de enfermería ha salvado a muchas enfermeras, así como también las han hundido, ¿no? Entonces hay que poner las pilas. Aplicar un lenguaje enfermero, modelo de cuidado de enfermería, tenemos el metaparadigma, tenemos el proceso de atención a enfermería, los places, las guías de práctica clínica, tenemos mucho de dónde agarrar. La cosa es buscar y ver, ¿no? ¿Qué podemos poner? Tenemos un pensamiento crítico del cual ya hablamos muchas veces, un razonamiento clínico, libertad prescriptiva, prescribimos cuidados y fármacos como enfermeras, y con la jerarquía normativa se ordenan diferentes elementos consiguiendo la unidad y coherencia entre todo esto para poder hacer una nota, que eso desde la escuela lo vamos viendo cada una en diferente aspecto, porque si yo me devuelvo a mis tiempos, pues yo no manejaba el PAE como tal, pero sí hacíamos eso, ¿no? Nada más que no con una metodología como ahora se lleva. La ley reglamenta el artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, pues dice que en el artículo 33 el profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos, recursos técnicos al servicio del cliente, así como el desempeño del trabajo convenido. O sea que es una obligación de nosotros, y más si nos pagan por ello, ¿no?
Y en caso de urgencia inaplazable, los servicios que se requieran al profesionista se prestarán, en cualquier hora y en el sitio que sean requeridos, siempre que este último no exceda de 25 kilómetros de distancia al domicilio del profesionista. No sé si ustedes, alguna vez yo, cuando estaba pues más chiquilla, me hacía yo la pregunta, ¿por qué? Y investigando, por ahí, investigando lo que yo más lo que otra persona me dijo, se supone que si yo voy, no sé, de aquí al trabajo y veo que hubo un accidentado, yo me meto a ayudarlo y apoyarle porque es mi obligación, ¿no? Porque así lo dice. Pero resulta que hace poco una abogada dijo, si tú ves un accidente, ni te pares, si eres de salud, una abogada que se dedica a esto. ¿Y por qué lo dijo? Porque dice que, por ejemplo, hay un choque y en el choque, pues el enfermero preocupado por su responsabilidad o su empatía social va y apoya a la persona y la empaqueta, lo que ustedes quieran, un accidente automovilístico y ya, él se va, ¿no? Y ya se los deja ahí para que llegue la ambulancia y ya él se va a trabajar y ya. Bueno, pues resulta que el paciente, eh, cuando ya llega al hospital, lo que ustedes quieran, es atendido, pues resulta que queda parapléjico. ¿Y a quién creen que le echaron la culpa? Pues al enfermero que por empatía fue a apoyar. Y pues el pobre pues está en un problema ilegal y luego pues dice, ¿y eso que fui a ayudar? Entonces la abogada nos dijo, ni se acerque, porque después ya saben que el hilo se corta por lo más delgado y entonces es un problema. Entonces, pues ahí sería la ética de cada quien y por eso es importante leer las leyes y reglamentos de qué puedo hacer y qué no, aunque ya sabemos que todas las leyes tienen muchos recovecos, ¿no? Y pues ya los abogados son los que saben bien qué hacer, qué no hacer y demás, entonces, y la suerte que tengamos, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Y el artículo 71 dice que los profesionistas serán civilmente responsables de las contravenciones que cometan en el desempeño de trabajos profesionales. Cada quien es responsable de lo que hace porque se supone que tenemos el conocimiento. La ley reglamenta artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. Seguimos, dice en el 34, cuando hubiese inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicios de peritos, ya en el terreno judicial y en privado, si así lo convienen las partes. Recuerden que entra la CONAMED, ¿no? Si queremos apoyo, entra la CONAMED para hacer ahí una negociación, a ver qué quiere el cliente, qué pasó, y si ahí queda, pues qué bueno, ¿no? Cada quien, y si de plano no, pues se van a lo penal, que ya es un poquito más tedioso. Y dice, si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios científicos, técnicas aplicables y el caso y generalmente aceptados dentro de la profesión de que se trate, pues, ¿no? La salvamos. Y aquí abajo dice, el otro dice, si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales, recursos de otro orden que debieron emplearse atendidas las circunstancias del caso y en medio en que se presente el servicio. O sea que nos va guiando poco a poco todo de lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer, que es un poquito de lo que ya vimos al principio. En el punto 3 dice, si el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener buen éxito. Si yo puse todo mi desempeño, es el que sigue. Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio convenido. Y cualquiera de otras circunstancias que el caso especial pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado. De ahí vienen las quejas. Yo desgraciadamente he visto a muchos compañeros que están con el teléfono viendo las series. Entonces me quedo yo, ¿por qué no está trabajando? Y ellos sí, como que voy, atiendo y me regreso y estoy embobada en el teléfono. Entonces, ahí no estoy poniendo todo el tiempo que se requiere. No dedico lo necesario para desempeñar correctamente mi servicio. Y esas son las quejas ahora de los usuarios. Aunque se oiga tonta, hay muchas quejas porque no los pelamos a los pacientes, porque nos embobamos en otras cosas. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Y pues el principio general del derecho, ¿no? El desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Eso no lo tenemos que grabar bien, 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 bien grabado.
porque como les dije al principio, soy enfermera, tengo un título y una cédula que me dice, y es mi primer certificación en toda la vida, donde me dice que yo tengo los conocimientos para poder ejercer una enfermería. Así el juez te lo va a decir. Y todo aquel que cause un daño a otro, pues lo debe resarcir, ya sea con una llamada de atención, con reponer pues lo que nosotros hicimos, el daño que nosotros hicimos, o irnos al bote, ¿no? Y pues la sanción es la pena que establece la norma por haber infringido las mismas. Entonces, aquí viene lo que es la ley Artis. No sé si alguien, perdón, haya escuchado esta ley Artis. ¿Los oigo? ¿La han escuchado o por mensaje? No, yo nunca la he escuchado. ¿No? Los demás, yo creo que alguien sí la debe haber escuchado, Buenas tardes. No, yo tampoco la he escuchado. ¿no? Bueno, la ley Artis es Karina, yo tampoco, perdón. tampoco, ok. Entonces, la No, ley Artis es toda la literatura universal aceptada, las cuales establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo, principios éticos de la práctica médica. ¿Qué es esto? Todas las investigaciones, las revistas, los libros, toda la información que encontremos y que esté actualizada y que es educación continua en la ley Artis. Y siempre lo que nosotros hagamos, por eso es que les digo que tenemos que estar actualizados, lo que nosotros hagamos con nuestro paciente debe ser lo más actual. Si nosotros, por ejemplo, no sé, en el catéter totalmente implantado que utilizan los pacientes con quimioterapia, si no todo el mundo sabe utilizarlo y yo lo tapé y el paciente me acusa de que yo lo tapé, pues ahí tienen que ver qué tanto yo he estudiado esa ley Artix. Entonces el juez va a mandar a alguien a investigar qué tanto yo sé del catéter. Por eso es que es bien importante la educación continua. Y como les digo, muchas veces mucha gente dice, ah, ya me voy a jubilar, ¿para qué? Pero de aquí a que me jubile pueden pasar muchas cosas. Entonces, debo de estar con educación continua. Eso es bien importante. Ya no se les va a olvidar que la ley Artes. ¿Ok? Entonces, la verdadera ignorancia. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Entonces, es bien importante que nos estemos capacitando. Por eso siempre estoy dale y dura con la capacitación continua. Y como hay, por ahí me dijo, no esté presente, Pati Soto, no recuerdo mucho que una vez me dijo, te vas a volver loca de tanto estudiar. Es que no, tú te das cuenta que cada vez estudias más, no sabes nada y te preocupa más. Entonces, ¿qué hice yo? Empezar a preocuparme si atiendo a un paciente con cierto medicamento, ponerme a estudiar ese medicamento. Si veo que está algo raro, pues ver por qué es eso, ¿no? Entonces, irse poco a poquito. No vamos, como les dije, no somos una computadora ni somos inteligencia artificial para podernos grabar todo. Pero si hay libros, hay investigaciones, hay datos científicos, tenemos la computadora, el internet, donde podemos encontrar muchísimas cosas siempre y cuando sean páginas serias, ¿no? Que nos den esa información. Entonces, la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 3 bis, en el artículo 153M, nos habla que los contratos colectivos de trabajo deben incluir cláusulas que especifiquen la obligación del patrón a proporcionarnos esa capacitación y ese adiestramiento a los trabajadores, siguiendo planes y programas que cumplan con los requisitos establecidos de dicho capítulo. Por supuesto, todo el personal de enseñanza o que esté en enseñanza debe de hacer su plan cada año para ver qué es lo que nosotros los operativos no tenemos o que nos falta información para podernos dar capacitación. Pero aquí también sabemos que es responsabilidad del que me está contratando, de mi institución, pero también es mi responsabilidad como ser humano, como profesional de salud, aprender. Y si no se da en el tiempo que corresponde, pues por ahí en el cheque viene alguna cantidad que nos dan precisamente por capacitación. Entonces, si los jueces o los abogados se van por ahí, oye, aquí te están pagando por capacitarte. Entonces,
ese dinero que te dan por capacitación, pues está en para meterla en lo que estás o lo que te hace falta. Los permisos, las becas, etc., todo eso entra en ese rubro. Entonces, todo eso es muy importante y no nada más exigir que las instituciones nos den, porque sabemos que todas las instituciones ahorita tienen faltante de gente. Y aún así, a veces hacen el esfuerzo por darnos esa capacitación o darnos una beca o un día, o a veces, ok, del servicio somos 5, vete tú, y nos quedamos nosotros haciendo el mismo trabajo de 5 gentes. Pero entonces también es mi responsabilidad como profesional de enfermería ir a capacitar. Por eso es que el Colegio Sonorense de Enfermeras siempre quiere meter capacitaciones de diferentes rubros, se han dado cuenta, para precisamente cubrir esta parte, ¿no? Una de tantas partes que nos corresponden. Entonces, bien, bien importante, y échense una leída ya a la ley federal. Bueno, entonces el sistema jurídico, lo que no está escrito, pues no existe. Para ellos van a ser omisiones, aunque yo haya estado de 8 a 12 o haya estado más tiempo y que no haya checado a tiempo o que, no sé, me faltó hacer esto o lo que ustedes quieran. Si no está escrito, no está plasmado, para el juez es omisión. Y está, por ejemplo, la verdad real, que yo puedo decir, no, pues yo estaba en quimioterapia, canalicé bien a mi paciente, no hubo problema, nunca me avisó que no había nada y regresó así con la mano, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor el juez busca, ¿y dónde tú le dijiste que puede tener? Ah, pues aquí está mi consentimiento informado, donde dice que puede tener alguna alteración en el tejido, porque son medicamentos citotóxicos, Ah, bueno, pues ya te libraste de ese lado. Y a ver, señora, ¿qué le platicó la enfermera? Ah, pues es que sí, la enfermera pues me dijo en la primer plática que pues que eran medicamentos agresivos, que si me dolía algo le avisara, pero pues es que se me olvidó y me fui yo, ya me urgía irme, no sé qué. Eso es lo que nos va a salvar. Pero si la enfermera puso en su nota, se le da información a la paciente de, no sé, de educación en su casa o no sé, algo así. Y aparte, yo como enfermera revisé que traía su consentimiento firmado por el médico, por ella y un familiar. Ah, pues muy bien. Entonces, pues ahí está la verdad legal escrita, ¿no? Y las alteraciones de un documento es un delito. En el Código Penal, en el artículo 243 y 244, 6 y 12, dice que los años de prisión sin derecho a fianza por falsificación, de 6 a 12 años. Entonces es bien importante esto, porque hay otro punto bien importante que yo hacía. Siempre hacía, llegaba yo a urgencias cuando estaba yo rolada por ahí, llegaba y que decía, ah, pues voy a adelantar las hojas, ¿no? De los pacientes que están y pum, 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 pum. No, perdón, de medicina interna, pues en medicina interna. Ya sabía qué pacientes me tocaban y lo que ustedes quieran y llenaba las hojas, pero de todos los pacientes. Para cuando llegaban mis compañeros, pues ya tenían todo. Pero ¿qué creen? Y ya tocó una vez que a una compañera dijeron, a ver, esta no es tu letra. Sí, pero es que mi compañera me llena las hojas, pero esta no es tu letra. Y quien llenó es otra letra y quien firmó es otra letra. A ver, y que las jalan a las 3, ¿no? Entonces, es bien importante lo que yo hago para que no lo tomen como una alteración, una falsificación. Porque aunque se oya ridículo, que ya pasó. Entonces, bien importante verificar esos puntitos. Bueno, y el artículo 8 constitucional dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Aquí lo que quiere decir este artículo es que si yo, Karina, estoy en mi servicio y me falta algo, oxígeno, material, equipo, lo que me haga falta, yo lo voy a hacer por escrito y se lo voy a entregar a mi jefe inmediato, supervisora o, bueno, pues mi jefe inmediato, ¿no? Y yo me quedo con una copia, porque ahí estoy respaldando que yo solicité. No sé si recuerdan, hace un buen tiempo, Santana Magdalena, un niño, un bebé, que le pusieron este casco que está en medio, bueno, se supone que era un casco de oxígeno, pero pues no había. ¿Y qué hizo la enfermera? Pues sacó el garrafón, lo cortó y se lo puso al niño. Eso no hace mucho tiempo. Y entonces, pues de todo el mundo dijo, yo dije en aquel entonces, ah, la enfermera, qué buena onda, ¿no? El niño salió bien y
Y sí, ¿cómo le hacemos los profesionales de enfermería? ¿Quién sabe? Pero siempre sacamos cualquier cosa, pero el paciente sale y sale bien, ¿no? Hacemos magia, diría mi hija, ¿no? Pero ¿qué creen? Que a tiempo resulta que hubo una queja en derechos humanos y fueron a ver la queja, ¿no? Y le preguntaron a la enfermera, oye, enfermera, ¿y no tenías cascos cefálicos? Y la enfermera, no, no había. ¿Y lo reportaste? Sí, lo repartí a mi jefa y a mi supervisora. ¿Y tu escrito? Y Socotró, que no había escrito. Entonces, pues ahí le pusieron el, el puntito malo a la enfermera porque pues no ha hecho escrito. Por eso siempre les decimos, y desde hace tiempo yo siempre tengo aquí un bonche de copias que he hecho, de todo lo que me falta, y hasta dicen, eres la enfado, o han de pensar, no me lo han dicho, ¿no? Algunas sí me lo han dicho, pero bueno, eres la enfadosa, eres la no sé qué, pero yo prefiero hacerlo así desde que vi ese ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante todo hacerlo por escrito, porque tarde o temprano te va a servir de algo. ¿Y qué puedo hacer cuando no hay fármaco, material o equipos? Lo que había comentado, pues dar aviso a la autoridad correspondiente bajo un protocolo con respectivos oficios en base a este artículo que les dije. En el oficio debemos plasmar que quiero, porque quiero, donde dice que tengo derecho y que es mi garantía y con qué justifico mi derecho, que va a ser mi respaldo. No sé, por ejemplo, en la norma tal dice que yo debo de tener en el área de urgencia tal cosa, mi respaldo. Y mi garantía, pues como les dije, pues en la norma tal, ¿no? Y lo que yo quiero. O sea, a lo mejor no le voy a exigir, cómpramelo, pero sí que se dé cuenta la autoridad lo que está haciendo falta y lo que puede suceder en caso de que no esté y haya una urgencia. Entonces, a veces ponemos en hoja de enfermería, cefotaxima, no hay. Y ya, pero nunca ponemos ni hay un respaldo. Y entonces igual el juez te puede decir, a ver, ¿cómo que no había? ¿Y no había en todo el hospital o qué onda? Y en cambio, si haces tú eso y a un lado en observaciones se solicita por escrito a la jefa, por ejemplo, pues ya el juez va a decir, ah, bueno, y si no, es otros días para revisar todo eso. Entonces, es muy feo. Yo nunca he estado gracias a Dios, nunca por un problema legal de estos. He estado en otras cosas, ¿no? Pero sí es tedioso estar ahí y que todo el mundo te esté viendo y que te esté, pues no sé, se siente muy feo. Entonces, Dios quiera que nadie de aquí vayamos a caer algún día. Bueno, y la conceptualización de las notas de enfermería, que eh, unas diapositivas se las robé a Irma, que yo creo que está presente aquí. Pues un registro clínico elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental, emocional, así como la evolución de las enfermedades, cuidados y procedimientos. Por eso les digo que a veces son sábanas, dicen que son sábanas las hojas de enfermería, pero tratan los jefes de poner todo en eso mismo para que no nos falte absolutamente nada, ¿no? Y los objetivos de la nota de enfermería, pues llevar un registro escrito de los cambios efectuados en el estado de la persona, dejar constancia de los problemas presentados por la persona y cuidados de enfermería que se brindaron, registrar todos los procedimientos proporcionados a la persona y servir como instrumento de información en el campo de la salud, como un documento legal, ¿no? Para que sepa, y es continuo, como decimos, qué le hice yo, qué siguió o cómo siguió el estado del paciente, si mejoró, si empeoró en nuestro turno, en los siguientes turnos, o ya que lleguemos a otro turno, bueno, que volvamos a llegar al siguiente día, veamos a ver cómo cursó el día. Y ahí podemos planificar qué podemos hacer en el día con ese paciente o en mi turno con ese paciente, ¿no? Y los componentes legales de las notas, pues la fecha exacta, es bien importante poner la fecha, el contenido sistemático, lógica, clara, concretas, precisas, breves, objetivas, la narración que sea lógica, vocabulario técnico, lenguaje claro, evitar abreviaturas, como les había dicho. La firma es bien importante, sello, hora, la tinta. Anteriormente, en el hospital donde yo trabajo, creo que dejaron la pura tinta negra, después otra vez volvieron a cambiarlas, pero pues ya eso es de cada institución, ¿no? Pero es importante. La que sí nunca me gustó es la verde, porque a veces no se veía nada, pero bueno.
La escritura, pues correcta, que a mí me falla mucho la escritura, para los que ya me conocen. La integridad completa, útil, hora, cantidad, color, olor, datos de lo que yo estoy registrando, lo que es más relevante. Y características de las notas, pues que sea objetiva, lo que se ve, se escucha, siente, lo que olemos, exacta sin abreviaturas. La norma ISO 80,000 le puse, en la que se definen las escrituras y el uso de los signos, símbolos matemáticos, porque siempre he tenido una duda, pero jamás la he investigado y esa sí es culpa mía. Cuando ponemos, por ahí alguien comentó y me quedé con la duda, pero la verdad, y me sincero aquí, nunca lo he buscado, que ponemos gramos, GR. Mucha gente dice que no se pone GR como gramos. Entonces, para evitarme la bronca, yo siempre pongo 1000 miligramos cuando es un gramo. Y en mis hojas van a ver siempre que le pongo así, precisamente porque yo no lo he investigado. Entonces, mucha gente le pone una G sola, una G y una R. Entonces, evitar esas abreviaturas, ¿no? Que no sabemos si están o no. Y la completa es la comunicación asertiva con el paciente. Siempre la comunicación es primordial con los pacientes. Y debe ser concisa, actualizada, organizada, confidencial, legible, oportuna, como ya lo vimos en la anterior, ¿no? Y aspectos a cumplir con el consentimiento y las notas de enfermería, pues condición general de la persona, tomando en cuenta su estado físico, su estado emocional. Recordemos que hay pacientes que si tú le calmas la emoción, se le quita todo. Si ellos están preocupados, empiezan a sentir dolor de cabeza, la presión alta, etcétera. Entonces hay que ir a observarlas, ya sabemos, verlos en todos los aspectos. Observaciones hechas en el momento de la admisión de la persona, cómo viene, si viene desaliñada, si viene caminando bien, si viene apoyada de silla de ruedas, en algo, si viene un familiar, viene sola, muchas cosas que tenemos que poner. Enseñanza impartida, apoyo brindado y evaluación del aprendizaje. Preguntarle, cuando yo le estoy dando la plática a la paciente, tiene que comer esto, por esto, esto y lo otro. ¿Lo comprendió bien? ¿Quiere que se lo repita? Y hacerle 2, 3 preguntitas de lo mismo para ver si comprendió o volverle a explicar, ¿no? Sobre sus, por ejemplo, reacción de medicamentos, sus tratamientos, las curaciones, porque muchos pacientes se van y resulta que regresan con el mismo parche que le pusieron o ahí el parche flojo y resulta que nunca le dijeron que se tenía que hacer curación y la paciente por no tocarse, porque la enfermera no le dijo, aunque se oiga raro, ya pasó, como les digo. Entonces, la efectividad de ciertos cuidados, medicamentos, tratamientos y procedimientos, por ejemplo, la levotiroxina, porque se la tiene que tomar en ayunas a la primera hora de la mañana, o sea, cositas así que a lo mejor nosotros ya la vemos normalmente, pero los pacientes no. Condición de higiene y cuidados prestados, observaciones objetivas y subjetivas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos que ver de un paciente. Y el primer paso de la ignorancia es presumir de saber todo. Nadie sabemos todos, perdonen mi expresión, pero siempre digo, si hay una chingona, va a haber un chingón más. Y entonces, pues imagínense, si estamos nosotros entre los enfermeros, yo soy más fregón y tú eres menos fregón, pues nunca vamos a llegar a nada. Nadie sabe todo. Entonces, pues todos debemos de ser humildes y verificar. Entonces, la ignorancia de eso de que se dice que así se hace, se supone que así debería ser. Me imagino que le pasó eso al paciente. Yo creo, es lógico, es obvio, nada. Con la ley hay que ser claros, precisos y concisos. Nada de que yo recuerdo que yo pensé que iba a pasar esto, no. Se me infartó el paciente y se murió. Entonces, ahí es donde, imagínense. Y nunca, o a lo mejor la mayoría no hemos pensado en auditorías. Nosotros hacemos auditorías ahí en el mismo hospital. A lo mejor no son auditorías oficiales, pero sí las hacemos. Entonces, a lo que me refiero, cuando yo pongo un medicamento, primero, ¿quién dice que los horarios deben de ser así? Son cada 8 horas, 7, 15 y 23. O sea, ¿quién dijo? Eso es por comodidad, a lo mejor, ¿no? Pero el mismo horario para todos los fármacos son horarios institucionales. Porque, por ejemplo, si tengo, no sé,
5 medicamentos a esa misma hora intravenosa y vía oral, ¿a poco yo le voy a poner? Y así le hacía yo, antes, le estoy diciendo todos mis errores que yo he tenido. A las 12 le di aspirina a tomar, le puse una cefotaxima, le puse un Dolac y no sé, otra cosa. Son 4 medicamentos a las 12, y a todos les puse a las 12. Y ya pasó que dijo, canijo, ¿y a poco la cefotaxima te pasa en 1 minuto? Y ni 1 minuto porque las dos tenían 12, entonces no. A las 12 le puse la cefotaxima. A las 12:10 le di a tomar la aspirina. A las 12:15 le di tal cosa. A las 12:35 le di tal cosa. Entonces, eso va a ser y se van a dar cuenta que estuviste trabajando en tu horario todo ese tiempo. Le revisé la curación, a tales horas se la puse. Le cambié posición a tales horas. Por eso es bien importante poner las horas por minutos, ¿ok? Y así se van a dar, ¿qué se dice? O sea, a nivel nacional decimos, no faltan enfermeras, ellas sacan la chamba. Pero si ellos revisaran las hojas y ven que la enfermera a tales horas bañó al paciente, a tales horas esto y esto y esto y esto y esto, híjole, le estamos cargando la mano a las enfermeras. Necesitan más gente, pero nosotros no lo estamos demostrando en nuestras notas. Y la misma persona abre las hojas, lo que ya les había dicho, que puede ser falsificación de documentación al principio. El celular, Dios mío, el celular se hizo para una urgencia en el trabajo, me refiero, o puede servir, no me sé este medicamento, inmediatamente checo qué medicamento es y ya. O una investigación de volada y ya. Pero pues no voy a estar con el celular viendo series, o sea, está canijo, ¿no? Y los horarios de los procedimientos, como les decías, la curación, el cambio de posición, etcétera. Entonces, mi hoja no tiene espacio suficiente para la nota, lo que les dije, agarro otra hoja, lleno los datos y sigo haciendo la nota. Falta de conocimiento o poca experiencia, como les dije, pues no me exime de responsabilidad. Carga de trabajo, siempre vamos a tener carga de trabajo, en todos los hospitales hace falta gente, pero pues tenemos que hacer nuestro mejor empeño y el turno va a continuar 24 horas. Desgraciadamente siempre se ha cargado la mano el primer turno, segundo y tercero, aunque haya menos personal, hay menos procedimientos. Yo pasé 4 o 5 años en la tarde, vespertino, no digo que son flojos jamás, pero sí disminuye la cantidad de procedimientos en algunas áreas, siempre hay otras áreas que siempre así, en la noche igual, pero también hay que respetar el sueño del paciente, son muchas cosas, ¿no? Pero sí hay bastantita carga de trabajo para todos. Y negatividad al cambio, no nos debemos de poner rejegos en el cambio, siempre hay que seguir con el cambio. Y también hay fallas de origen institucional, no todo es del personal de enfermería, por supuesto. Entonces, atención por personal en formación, sabemos que no le debemos de cargar la mano porque si alguien la riega a un pasante con mi paciente y era mi paciente, yo soy el responsable, a mí me jalan, no al estudiante. Negativa injustificada de admisión, que a veces, pues que no es derechohabiente, que tienes que firmar ¿cómo se llama? Para que te puedan dar la autorización, no recuerdo el nombre. No, ahorita ya los derechos humanos, todos los hospitales tienen que entender al paciente que venga, tenga o no servicio médico. Falta de insumos o mantenimiento, pero también no, porque nosotros como enfermería no solicitamos, no escribimos, no solicitamos por oficio, que es lo que nos va a nosotros a pues apoyarnos en un momento claro. Instalaciones inadecuadas, los hospitales son viejísimos, a excepción ahorita el que está aquí, el nuevo del general, y dicen que pues está muy bonito, lo que ustedes quieran, no lo conozco, pero pues no está adecuado 100%. Retención indebida de pacientes o cadáveres, ahora en la de la pandemia. Traslado inoportuno de pacientes, etcétera. Son varias cosas que todo lo hemos vivido de las instituciones y que tratamos de salir lo mejor librados que podamos, ¿no? Pero hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y recomendaciones. Ya sabemos que no debemos de usar abreviaturas, no corrector.
Si me equivoqué, pues es válido poner una diagonal en esa palabra y poner al lado error, equivocación, no sé. Horarios incorrectos, como les dije, hay que poner hora y minutos. No confiar en la memoria, porque la memoria, con tantos pacientes y mucho trabajo, a veces no sabemos dónde queda. Características del dolor, de las heridas, de las hemorragias, la cantidad, el tamaño, son muchas cosas, ¿no? Que tenemos que registrar. De condiciones también del paciente, como les dije, cómo llegó, cómo se va, información proporcionada del paciente, si me caí, de qué altura se cayó aproximadamente, si le duele la pierna, si tiene algún moretón que nosotros no hayamos visto o eritema, no sé, algo, ¿no? La letra ilegible es mala práctica, yo soy consciente que tengo mala práctica por eso, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. La identificación genérica de los fármacos será obligatoria en el artículo 225 de la Ley General de Salud. Dice que tenemos que escribir el nombre genérico de los pacientes, no el comercial. Por ejemplo, nosotros tenemos un medicamento que se llama Bevacizumab y su nombre comercial, si no me equivoco, es Avastin, si no me equivoco. Y muchas ponen 224 de Avastin. No, debe de ser 224 de Susal, que es Bevacizumab, o el anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante que lo pongamos, y también está en la ley. Dar información oportuna, clara y veraz a los pacientes, evitar complicaciones previsibles. Si estoy viendo que la camilla no sirve, pues la quito y igual hago mi escrito, no sirvió. O yo operativa le digo a mi jefe y en la nota, porque yo lo he puesto, se le avisa a mi jefe del turno que la camilla no sirvió. Ni modo, delego. No estamos obligados a curar al paciente, sino a poner todos los medios para alcanzar la salud. ¿Ok? Entonces, y con lo que tengamos a la mano, pero que por ustedes no quede en la atención. Otras recomendaciones del NIC es, pues esto ya es extra, se las voy a pasar. En vez de poner, no sé, canalizar al paciente, pues hice una punción intravenosa, manejo de líquidos, monitorización, pero creo que esto ya cambió. Ahorita ya hay una nueva versión, si no me equivoco, entonces la verdad ya no he checado, por eso les dije al principio, si vengan estas mismas del NIC, ¿no? La verdad no sé si están 100% actualizadas. Y una nota, pues no tiene que ser en forma narrativa, puedo poner puntos. Si quiero hacer la narrativa, pues la puedo hacer como lo hacíamos antes, ¿no? Pero si no, puedo poner puntos. Se puncionó vía intravenosa en paciente oncológico, se administra, control y monitorea la quimioterapia, finaliza su tercer ciclo de tratamiento, no se presenta ninguna incidencia durante la infusión, o se quejó de ardor, no se verifica retorno venoso, no sé. Se le brinda enseñanza sobre posibles efectos de los fármacos o enseñanza del cuidado en el hogar. Se retira dispositivo de acceso vascular, previa irrigación, egresa al paciente con familiar o en silla de ruedas, no sé, ¿no? Y hay unas nomotecnias que la verdad no las he utilizado, pero se llama SWAPI, donde dice que son los síntomas, los subjetivos que son los síntomas, objetivos son los signos, análisis es el diagnóstico enfermero, la planeación es el NOC, intervención es NIC y la evaluación, que es el proceso de atención a enfermería, pero pues son diferentes nomotecnias para que se les haga más fácil. Yo creo que los jóvenes que ahorita están en la universidad o los maestros saben más de esto que yo, ¿no? Pero hay mucho de dónde. Y tenemos un código de bioética del 2002, también es viejito. En el capítulo 4 dice potestades bioéticas del personal de salud. En el artículo 23 dice que los prestadores de servicios de salud deben actualizar y certificar sus conocimientos y destrezas para otorgar a sus pacientes la mejor atención posible. Como ya les había dicho, cuando yo obtengo un título y una cédula de mi carrera básica, ¿qué pasa? Pues es mi primer certificación que tengo, pero pues yo tengo que seguir estudiando. Y entonces por eso viene la certificación que ofrece el colegio o algunas otras instancias precisamente para poder estar actualizado.
Y ahora sí viene lo que no nos gusta. En el Código Penal, en el 228, dice que los profesionales auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. En el punto 1, además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, sean dolosos o culposos, se les aplicará la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de su profesión o definitiva en caso de reincidencia. Por eso tenemos que estar bien puestos, como dicen, ¿no? Si ya estoy fichado, pues está canijo, ¿no? Volver a cometer la misma cosa. Punto 2, estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares cuando estos obren de acuerdo con las instituciones, perdón, de las instrucciones de aquellos. ¿Esto qué es? Por ejemplo, siempre yo les digo, hagan bien las cosas desde abajo, desde arriba, porque todos somos observables, ¿no? Si, por ejemplo, yo pongo un paquete globular con un equipo sin filtro, por ejemplo, ya lo puso, no le pasó nada al paciente, lo que ustedes quieran, se va, pero llega a su casa y empieza con una reacción, ¿no? Es un ejemplo raro, ¿no? Pero lo estoy poniendo. Y se nos fallece el paciente malamente. ¿Qué van a hacer? Pues los familiares van a demandar, ¿verdad? Pues si mi paciente estaba bien, digo, mi familia estaba bien, demandan y pues ahora sí, llegan los abogados y shin, nos llevan a todos. Entonces va a decir la supervisora, ¿yo por qué me voy a ir? Ah, porque tú supervisora, eres supervisora y tenías que observar a toda tu gente, que incluye la jefa de piso, los operativos y anexos, ¿no? A veces hasta los camilleros. Entonces, vámonos, supervisora. A ver, la jefa de piso. ¿Pero por qué yo? Si la que lo hizo fue ella. Ah, sí, pero tú eres la encargada del servicio de los pacientes y de esta gente. Vámonos, jefa de piso. Y el operativo, pues, lo mismo. Ahí también trae el camillero porque él fue por la sangre. A ver, ¿el qué hizo? Y vámonos todos. Mientras son peras o manzanas, todos caen. Entonces, somos responsables desde arriba hacia abajo. Entonces, por eso es que deben de tener, si tienen su nombramiento, deben de ser truchas. Si no sé algo, porque como les dije, no sabemos todo, investigar y ver, preocuparse. Mientras yo esté en activo trabajando, me voy a preocupar y tengo que saber lo mismo que los operativos, como supervisora, como jefa, o más que ellos. Entonces, aplicarnos, ¿no? En eso. Y en el 288, bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fractura, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa. Caídas del paciente, como aquí ven una quemadura por quimioterapia, que a lo mejor no se hizo en el momento que yo la puse, pero a lo mejor en su casa ya empezó a rascarse la paciente, a molestarle, y nosotros no le avisamos que podía utilizar tal cosa o que nos tenía que avisar y demás. Se me cayó la paciente porque, no sé, no servía la silla o se me está escarando el paciente. Todo eso son formas para demandar, ¿no? Entonces, mucho ojo. En el 289 dice, al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido o tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrá de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardara en sanar más de 15 días, se le impondrán de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 270 días multa. Entonces, mucho cuidado para aquellos que tratamos, ¿no? Porque tengo un catéter totalmente implantado que ya nos ha pasado, pero gracias a Dios no ha sido culpa de enfermería. La certificación y la colegiación profesional, pues son indispensables. ¿Por qué? Porque nos dan empoderamiento, mayor conocimiento por este tipo de sesiones, por el tipo de certificaciones, competitividad entre nosotros, demostrar nuestras capacidades de qué podemos lograr, y lo hemos estado haciendo, abrir nuevos campos de trabajo, disminuir demandas, se asegura la calidad, aumenta la confianza del usuario. ¿Por qué creen que los médicos ponen todo ahí cuando vamos? Ponen un montón de reconocimientos, porque ante la sociedad son bien fregones. ¿Por qué enfermería no lo usa? Aumento de la confianza del usuario, los costos disminuyen, tenemos ciertos privilegios, motivación en el empleo y la iniciativa con proyectos de decreto para que la colegiación y certificación sea obligatoria, que es lo que se quiere alcanzar. Pero por ahí unos dicen que es violación a los derechos humanos.
que a todos nos hagan que se certifiquen, pero si trabajamos con seres humanos y todos somos seres humanos, ¿ustedes qué piensan, no? Entonces se los dejo ahí a su criterio. ¿Y qué tipo de enfermera eres tú? La que trabaja con costumbre, con rutinas, con hábitos, nos hace renunciar a pensar. Todo esto no hace que pensemos. ¿Por qué? Porque la frase de siempre, siempre se ha hecho así. Hay que seguirlo haciendo, nunca ha pasado nada. O quiero ser una enfermera moderna y no por los tiempos. Una enfermera moderna donde yo me siga capacitando, siga aprendiendo, siga yendo, como les dije al principio, de mano con la tecnología para poder evitar todos estos errores. Entonces, ¿qué enfermera quieres ser tú o enfermero quieres ser tú? ¿No? Y en conclusión, ya para no aburrirlos tantos, dice que no existe la nota perfecta, pero sí debe ser de calidad, breve, concisa, como ya le habíamos dicho, precisa y congruente con la realidad actual. Preocupémonos por hacer bien las cosas. Si no sabemos, es válido, no sabemos, pero buscamos información, nos vamos con las especialistas. Tenemos muchas compañeras que han estudiado muchas cosas que a lo mejor nosotros ni sabemos, pero que nos han podido sacar, a mí me han podido sacar muchas dudas, incluso no nada más lo que sé de lo que me dicen, sino voy y busco información. Me falta muchísimo, yo sé, pero, y si caigo o no caigo, que Dios no quiera, pues en mí está que hice lo mejor que yo pude, ¿no? Entonces esperemos que nadie caiga en esto y pues muchas gracias. Entonces, pues nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, porque es muy necesario no quedarnos donde estamos. Listo, jóvenes. ¿Preguntas, dudas? Nadie. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aquí como parte de la capacitación, pues es un tema muy importante, ¿no? Una de las partes que yo observo mucho en la institución donde laboro es que nosotros tenemos mucha área de oportunidad con el llenado de las hojas de enfermería, vaya, con nuestro proceso enfermero. Así Por es. las funciones que me toca a mí realizar en mi trabajo, me toca evaluar el llenado correcto de las hojas de enfermería con apego a los instructivos de llenado. Y una de las áreas de oportunidad, vaya que no debería de ser, es pues nuestro proceso enfermero, el llenado de nuestros signos y síntomas. Hoy en día pues ya tenemos integrado lo que son los problemas interdependientes, los planes de alta que mencionaba usted, la orientación al paciente, Ujú. que son temas importantes de nuestro quehacer, nuestra esencia del proceso enfermero y lo seguimos omitiendo. Ya hoy en día dentro de los marcos legales y jurídicos ya se incluyen los planes de alta y pues el llenado correcto con el apego a las taxonomías, en este caso de NANDA, NIC, NOC, y pues enfocarnos mucho a nuestro proceso enfermero sobre las manifestaciones clínicas que nosotros estamos detectando en nuestro paciente. Entonces, pues es nuestro quehacer diario y tenemos mucha deficiencia todavía en ello. Otro de los puntos que mencionaba usted en la capacitación, los horarios de los medicamentos. También como experiencia me tocó trabajar todavía hasta hace 2 años en un hospital privado. Trabajaba en un privado y en un público simultáneamente. Y en ambos me llamaba mucho la atención el horario de los medicamentos, ya que en los instructivos de llenado de sus hojas menciona el horario institucional. Entonces, por ejemplo, cada 8, 14, 22 y 6, cada 12, 18 y 6, cuando podemos nosotros adecuar, bueno, lo ideal sería adecuar los horarios a las condiciones del paciente, pues para no tratar de que choquen, por ejemplo, a veces doble, triple esquema de antibiótico que vienen quedando casi a la misma hora. Entonces yo creo que todas esas partes tendríamos todavía que trabajarlas, tanto en el ámbito público como privado, para tratar de buscar una mejor funcionalidad del tratamiento y disminuir los probables eventos adversos que pudieran generarse de ello, ¿no?
Y Y, aparte, dime. dígame. No, dime. Y pues lo que le mencionaba, aquí lo tengo anotado también, el plan de alta, ¿no? Estamos omitiendo mucho esta parte que es muy importante, ya que gracias al plan de alta podemos disminuir también eventos adversos, complicaciones, infecciones, como el ejemplo que citaba usted del paciente posoperado que se va a su casa y que por temor o desconocimiento no se hace la curación y regresa con el apósito desprendido, probablemente con datos de infección o complicaciones posteriores a las quimioterapias. Son pequeños puntos en los cuales nosotros podemos dar más todavía y disminuir complicaciones al paciente y a su vez pues a las instituciones donde estamos laborando porque después esos pacientes regresan, generan altos costos por la atención, la ocupación de la cama, tratamientos pues más complejos, etc., ¿no? Así es. Te iba a comentar sobre los fármacos, ¿no? Que habías dicho, porque a nosotros a veces cuando ya los pacientes ya son multifuncionados, son de difícil acceso, o los DIVA que decimos ahora, nos piden de favor que los apoyemos para canalizarlos, ¿no? Pero pues también vemos a veces, nosotros vamos y los apoyamos, no nos metíamos mucho en bronca, nomás íbamos y los canalizamos. Pero si te pones a ver un poquito y observamos de que tiene tantos Mm. antibióticos, se los pasan a la misma hora, en menos solución, pues te estás llevando la pobre vena, ¿no? Es correcto. De Entonces, hecho, ujú, de hecho, esa parte, la norma oficial mexicana 022 SSA 3 del 2012, que habla sobre todo lo relacionado a la terapia de infusión, cita una parte en la que pues todas las instituciones tenemos que apegarnos a ella, que es, por ejemplo, el manejo de los accesos venosos periféricos cada 72 horas, en la cual cita que ya no debe de aplicar la duración de hasta 5 días, que debe de ser de 72 horas, pero hay una parte que nos sirve como beneficio para todos, que es la adecuación a la normativa interna de las unidades. Por ejemplo, donde ahorita actualmente laboro, el uso del catéter venoso periférico debe de ser de 72 horas, ya no debe de aplicar el de 5 días, pero dentro de ese pequeño rubro de la 022, ya nos están permitiendo que después de las 72 horas y acorde a la condición del paciente, nosotros podemos valorar que siga utilizándose el dispositivo con una alerta, que la alerta sería vigilar el dispositivo cada 24 horas y hacer una curación del mismo, verificando que esté funcional para poder seguirlo utilizando, ¿no? ¿En qué casos? En los casos de los pacientes adultos, pacientes multifuncionados, eh, pacientes con tratamientos especiales como quimioterapéuticos, etcétera, ¿no? ujú. Claro que, pues, ahí ya entra el criterio de cada uno y, pues, tenemos nosotros que adecuarnos y, pues, también no molestarnos, porque muchas veces nos molestamos, ¿no? Entre compañeros, se da en todas partes por estarnos supervisando los accesos venosos. Por mi parte sería todo, maestra Karina, buena tarde. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más, jóvenes? Aquí también Daniel comentó una duda, ¿qué se necesita para trabajar en la actualización de las normas oficiales? ¿Y quién puede participar como en el mecanismo? Mira, yo también tenía esa duda y pregunté y me dijeron, pues ya sabes, todo se ve desde arriba, ¿no? Entonces, creo que si no es la Comisión Permanente de Enfermería que hace una reunión con ciertos, me imagino que instituciones y demás, donde verifican eso, ¿no? Y se tiene que hacer, como les dije, cada 5 años, pero desgraciadamente tenemos normas muy viejas y no. Una vez quise, incluso ahí tengo el machote, quise hacer una norma y pregunté a una abogada federal, pregunté cómo le podía yo hacer para, pues ahora sí que solicitar que esa norma se llevara a cabo y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, y pues la gran decepción, desgraciadamente estábamos en México, me dijo, si ves por ahí un político que se quiera lanzar, dásela para que él la pueda pues ahora sí que lanzar, ¿no? Y entonces me dije, ufule. Pero pues si es para beneficio, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la respuesta. Y
Miguel dice, estoy en el área de curaciones. El año pasado terminé el diplomado de heridas de difícil cicatrización, pero este año salí de vacaciones y hubo un paciente que se quejó de mí ante mi suplente. Y el suplente me dijo que yo era un homosexual frustrado y por eso tenía un mal carácter. Ante eso, ¿quién nos defiende? Sé que este tema es todo lo contrario. Ok. Pero ¿quién nos defiende a nosotros? Y tengo entendido que hay una libertad de género y en el paciente incurre en el delito, porque nada tiene que ver la atención con la preferencia sexual. Así es, esa es otra cosa. Pero recuerda que trabajamos con la sociedad en general. Y para educarnos en lo que es esto del género, pues todavía está difícil. Dicen que en 200 años vamos a cambiar, imagínate, ¿no? Pero sí, es lo que les había dicho, ¿quién nos defiende a nosotros? Entonces, igual, hacer nuestro oficio con la jefa, que yo siempre he dicho, hagan un oficio que se entere todo mundo, ¿no? Pero hay gente que, no sé, tenga miedo o que no quiera hacerlo, que se entere todo el mundo de lo que está pasando para que lo puedan solucionar. Tenemos sindicato, tenemos al colegio, si no en alguna queja que esté incurriendo alguna institución o algo, lo pueden hacer al colegio y el colegio como organismo independiente puede ir a platicar con el director y ver qué se puede hacer, entre comillas, como si fuera un sindicato, también se puede, ¿por qué no? Y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no dejen, siempre he dicho, no dejen pisotear su dignidad. Si hay alguna queja, que lo hagan como se debe, como ustedes también lo van a hacer por oficio, ellos también lo tienen que hacer igual. Referente a la ley Artis, afuera de mi cubículo curaciones, el día de hoy escuché familiares hablando de demandar por malas prácticas, que lo demandaran por no tener al paciente antes de los otros que llegaron después. Cabe señalar que es urgencias y ya buscan cómo hacer una demanda cuando es urgencias y en urgencias existe un triage. Pues sí, como les dije, pues es la sociedad y la sociedad nos hace falta darles mucha educación malamente, ¿no? Desgraciadamente tenemos mucho faltante de insumos y de personal. Eso hay que demostrarlo nosotros, con oficios, ponernos en la hoja de enfermería. También dice, también es muy feo trabajar con faltantes que la institución te debe de dar. Así es. Yo creo que todas las instituciones estamos igual. Irmadena, algunos abogados abren debate sobre que sí, solo los que no están escrito, no está hecho cuando es la ley. A ver, Irmadena, ¿estás ahí? Sí, estás ahí, ya te vi. Toma la voz, por favor. Todo adentro vomitó, según ya le había limpiado con la mano con agua y entramos y ya fuera. Irmadena. Pero le decimos que no toma esa chingadera. Bueno, creo que anda ocupada. Dice, ¿alguien más quiere decir algo? Aprovechen. Irmadena. Algo de lo que menciona ahí Irma Dena, a mí me ha tocado por experiencia escuchar por fuera en las salas de espera que hay personas que se sientan y se meten ahí entre los familiares de pacientes para escuchar la problemática que se está suscitando entre la atención por deficiencias, malas praxis, malos tratos, etc., etc., y se acercan para orientarlos, para iniciar procesos de demandas. Tristemente, pero ya se empieza a presentar eso hoy en día y desgraciadamente hay mucha desinformación porque ya los familiares accesan a Internet, buscan información, se malorientan en páginas pues sí, páginas que no suben información fidedigna, se retroalimentan de eso y proceden ya hoy en día a casos legales. Eso tenemos que estarnos preparando también ya nosotros para enfrentarnos a este tipo de situaciones. Ok. Aquí también dice Irmadena que evitar lo más posible las abreviaturas, aunque estén autorizadas o validadas. ¿Está Dice abierto o no? Irma. Ay, no sé si quiere hablar. Bueno,
Dice aquí, y la realidad es que yo hablo de mi hospital, siempre hay un faltante, por ejemplo, una bomba de infusión, quitársela que ya se dio de alta o se fue o trascendió para poder usarla con otro paciente y eso es un estrés diario y piden calidad en las hojas de enfermería cuando no hay condiciones adecuadas. Pues sí. La negatividad al cambio creo que es algo cultural. Estamos con nuevas generaciones ante enfermería hacia 3 turnos. Actualmente los enfermeros jóvenes defienden sus derechos y eso es bueno. Así es. Otra vez, Irmadena dice que en realidad no hay una nota o registro específico correcto, una metodología que lo lleve a no omitir o que no nos implique que la ley también es interesante por quien la aplica. Es por ello que debemos seguir estudiando y buscar evidencias para mejorar y evitar prevenir que nos cause una implicación legal. Otra vez, Miguel dice, de hecho, la curación de una herida al 20% de la cicatrización, el otro 80% depende del cuerpo y cumplimiento de las indicaciones médicas. Eso es lo que le tenemos que decir al paciente. Eso desde un principio. Laurita dice que buenas tardes, disculpen, no han puesto el link para registrar. Ya lo pusieron. ¿Alguien más que desea? Fidela dice, gracias. Es muy importante este tema porque en la actualidad no se escribe todas las acciones y procedimientos que realizamos al paciente, al igual de los medicamentos, tienen razón, pero sería correcto a veces dar el medicamento desacuerdo o cómo se lo toma el paciente o nosotros lo podemos adecuar. Pues lo ideal es ver primero qué tantos medicamentos el paciente está tomando, ¿no? ¿Y para qué? Porque yo he visto que ponen, por ejemplo, un omeprazol a las 12 de la noche. ¿Qué no sería mejor antes de la levotiroxina de las 6 de la mañana para proteger? O sea, es nuestro sentido crítico, ¿no? Y vigilar todo eso. O sea, hay que ver y checar, como dije en los antibióticos, poner una horita, si son 3 antibióticos, el esquema, pues otro despuesito para no lastimar la vena, para que haga buen efecto, ver las contraindicaciones de los medicamentos, son muchas cosas, ¿no? Irmadena, ¿quieres decir algo? Saber si me escuchan. Sí, claro. Ok, es en relación a los comentarios que yo puse y hacían mención de eso, ¿no? De que algunos abren debate en el caso de los abogados, de que lo que no está escrito no está realizado. Pero en realidad hay otros mecanismos de prueba que ellos utilizan para demostrar que aunque no esté por escrito, o sea, evidenciado ahí en los registros de enfermería o en las notas de enfermería, nos pueden comprobar alguna implicación, alguna omisión, algún evento adverso que nosotros le hayamos producido al paciente. Entonces, por eso también abajo digo que todos en realidad estamos obligados y que no nos exime el no conocer el proceso a aplicar, pues. Aparte de dominar nuestra Lex Artis, es ir día a día actualizándonos, como dices tú. Y otra, o sea, en el caso de lo que mencionan de los catéteres, independientemente, o sea, este es el ejemplo más clarísimo, porque yo ahorita estoy asignada a clínica de catéteres, de que yo vaya y los canalice, porque son los pacientes de difícil acceso, pues que ellos sepan que yo los canalicé, obviamente, porque va en el registro. El registro lo debe hacer la operativa, pues no en su hoja de enfermería, porque yo en realidad no tengo una hoja de enfermería específica. Pero es obligación de todos cuidar ese catéter. Y si no lo conoces, en el caso de los portacás, por ejemplo, los implantados, estoy obligada a estudiar de cómo utilizarlo adecuadamente. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el desconocimiento me va a llevar a cometer errores o omisiones. Entonces, no nada más es obligación de la clínica del catéter o de quien instaló ese catéter, sino Sí, de quien lo está manipulando. Sí, porque a veces alguien nos apoya y ya nos lavamos las manos, yo no fui, fue ella, pero el paciente está a mi cargo, ¿no? Entonces yo soy también responsable de eso. Exactamente. Entonces, a eso se refieren los abogados, ¿no? De que aunque ya no es tácito o nada más, no está escrito, no está realizado. No, señores. Hasta lo que no
Inclusive lo que los pacientes están viendo de que estamos sentados mucho tiempo, de que si no acudimos a su llamado, de si dijimos algo de otros pacientes, inclusive de ellos o de otro paciente y ya lo toma para él, eso también puede ser utilizado en nuestra contra. Es decir, lo que hablamos, lo que decimos, de dónde a dónde nos movemos, que eso obviamente no va en los registros, pero también se ve. Y eso es una prueba en contra de nosotros o a favor de nosotros. Inclusive hasta si no es mi paciente. Pues sí. Entonces Así sí hay que es. tener mucho cuidado con eso. Así es. Muchas gracias, Irma. ¿Alguien más? Suéltenlo ahora o Buenas callen tardes, para siempre. Karina. Dime, Soy Adela, Adela. dime. Buenas tardes. Buenas Fíjate tardes. que nosotros, buenas tardes, tuvimos un caso, ahorita estoy ejerciendo como encargada ahí en el quirófano. Y el antier creo tuvimos un caso precisamente de un catéter y me dice, el compañero va de recuperación y me dice, Adelita, la verdad, yo no lo he funcionado, me dijo, y no, espérate, le dije, yo tampoco. O sea, vale más ser sinceros, ¿no? Entonces le dije, pero ahorita vamos a buscar quién, le dije, creo que Irma anda en lo de los catéteres, le dije yo. Corre, le vi, pregúntale al doctor, le dije, ahí está el angiólogo, él debe de saber, pues él lo pone, y si él sabe, que lo coloque, le dije yo. Y si no, ahorita buscamos, le dije. Sí sería bueno que nos dieran tal vez una plática o proponerlo en aquí o en el ISTESON, que nos den una plática sobre el catéter. Muchas veces, sí, como dices tú, estamos al día en las pláticas, pero la diferencia es que son un chorro de procedimientos, pues. Entonces, pues, nos pueden dar la plática hoy y para cuando no se nos presente otro caso en un año o dos, porque en el quirófano se nos presentan pocos de funcionar el catéter, pues ya se nos olvidó, ¿verdad? Qué bueno que contamos con alguien de catéter que sí nos puede echar la mano, pues, ahí en el hospital. Entonces, dices tú que qué beneficio de estar estudiando y preparándote al día y de saber, porque aunque estés de encargada, no puede uno saber todo, ¿no? Eso sería un caso, ¿no? Lo del catéter. Otro, decías que cada cosa que hay que reportar, se reporta de faltantes, ¿no? En el quirófano hay muchísimo trabajo, Karina, muchísimo. No tienes chance a veces, con trabajo alcanzas a seleccionar patologías y cosas que hace uno en el día, en el turno. Entonces, levantar un oficio por cada cosa que falte sería muy difícil, pero por ejemplo, no sé si tenga validez que nosotros hacemos un reporte y al final del reporte, por ejemplo, dice cirugía diferida cuando se llega a suspender por falta de tal cosa. Pero si se solicita, o sea, porque cuando ya se difirió esa cirugía es porque se solicitó hasta en el almacén y en todas partes. Sí sirve eso de respaldo para nosotros, de que no se hizo la cirugía por tal motivo. A veces nos regañan y nos dicen, perdón, nos regañan y nos dicen, ¿cómo van a suspender una cirugía? Porque no tienen una extensión de venoclisis. Se les hace ilógico en piso porque pues tienes al paciente pues bien cerquititas, ¿verdad? De la cama donde lo lleva. Pero ahí en el quirófano hay cirugías de columna, donde tienes que darle la vuelta al paciente, se mete el arco en C. Entonces, a fuerza tienes que tener una extensión de venoclisis para poder tener la solución a veces la tienes allá en los pies, el anestesiólogo está poniendo los medicamentos en los pies del paciente. Y es donde mucha gente a lo mejor no comprende una suspensión. ¿Cómo me van a suspender por una extensión? Pues sí, o por un Perfuline, una línea, porque te van a pasar un medicamento pues a dosis más reducida. Entonces allí a veces es lo que te digo, se tiene que hacer el oficio o nada más es el documento. Mira, yo a veces, como dices tú, es mucho trabajo el que tienes y no tienes tiempo. Pero yo cuando voy a mi casa me llevo mis pendientes, que no debiéramos, ¿no? Pero para yo defenderme, yo sí hago un oficio, hasta incluso a veces, fíjate, van a decir que loca estoy, pero a veces voy y reviso todo mi servicio, me hace falta una silla, me hace falta una de estas, me hace falta una de estas, está descompuesta, y hago un oficio de todo y lo mando. Y ese me lo guardo yo. Porque si algún día pasa algo, que no me estoy poniendo el guarache antes de espinarme, pero pues ahí está, ¿no? Yo ya avisé, yo ya dije, entonces ahí está. Entonces, Irma, ¿tú qué opinas de eso? Pues definitivamente lo puse ahí ya en un comentario, pero son cosas muy, muy simples. ¿Sí me escucho?
Sí, sí te escuchas. ¿Por qué? Porque no debería de ser una extensión, por ejemplo, una llave de 3 días o un claim, ¿no? El pulpito que le llamamos, una condicionante para suspender un procedimiento. Porque, ok, a lo mejor son procedimientos muy sencillos o que no ponen en riesgo la vida del paciente. Me refiero yo a pensando ya en la curación o la resolución del problema por el que está hospitalizado el paciente. Pero si en dado caso el paciente se agrava por esa suspensión, entonces sí, hasta entonces vamos a entender que algo tan simple no tiene que tener esa repercusión en el tratamiento del paciente. O sea, una extensión, pues. El tipo de catéter a lo mejor sí, por el flujo que nosotros necesitamos de pasar en caso de emergencia, por la anestesia, por el procedimiento, por el sangrado, por lo que tú quieras, pero no una condicionante o requisito. Y por otro, debemos siempre estar preparados o prevenir eso, pues. Que hay déficit de equipo y material, pues yo lo sé, ¿no? En todas las áreas lo hemos padecido y a través de la historia, vaya, ¿no? Y pasa en todas partes. Pero sí debemos de priorizar lo que ya tenemos planeado, pues en el caso de esa programación de esas cirugías, pues. Porque si no se convierte en evento adverso. Pues. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Porque ya se nos está acabando el tiempo, jóvenes. No, pues muchísimas gracias. Gracias por la intervención, Irma Dena, porque es perito en enfermería, la señorita, y le gusta mucho todo esto que es. Después vamos a invitar a ella a dar un tema exclusivo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tengan bonita tarde, buen fin de semana y espero todos hayan registrado aquí en el link que les pasamos. Muchas gracias por participar y por estar aquí al pendiente. Tengan bonita noche. Gracias.